¿Qué tal? ¿Cómo vas? Poco a poco nos acercamos ya al final de los bloques, vamos viendo ya mucho temario, estamos cerrando el siglo XIX, nos queda poco para entrar en el siglo XX y seguro que vas haciéndote una idea de lo que vas sabiendo más, lo que vas sabiendo menos, para darle más vueltas, para repasar. Ahí tienes los vídeos para cada vez que los necesites para ir mirando. Bueno, estamos en el bloque 8. Vimos en los vídeos anteriores del bloque 8 el tema 1, es un bloque que solo tiene dos temas, tema 1, tema 2, el 8.1, 8.2. El anterior estuvimos hablando de los movimientos migratorios y también del crecimiento demográfico de las ciudades y cómo éstas crecen en torno a los ensanches. Bien, ahora nos centramos en este tema, el 8.2, en la revolución industrial. Nos ponemos a ello. Revolución industrial en España del siglo XIX, el sistema de comunicaciones, ferrocarril, sobre todo el proteccionismo, librecambismo y la aparición de la banca moderna. Bien, nos ponemos entonces a ver la industrialización. A lo largo del siglo XIX se produce el paso de una economía agraria propia del antiguo régimen a una economía capitalista e industrializada y a una sociedad de clases, ¿no? Es decir, tenemos el cambio de una sociedad que era plenamente agraria y poco a poco es una economía de antiguo régimen a una economía capitalista cada vez más industrializada y de una sociedad de estamentos a una sociedad de clase, que vimos también en un tema anterior. Sin embargo, es preciso que tengamos en cuenta que permanecerán estructuras económicas arcaicas, juntos, en paralelo, a los nuevos focos de desarrollo industrial, que van a ser pocos, ¿no? en España, ¿no? Los focos, los sitios donde empiece a haber una revolución industrial. Siendo lo más característico de este proceso su lento crecimiento, sobre todo respecto a otros países, no solo de Europa Occidental, sino también de Estados Unidos o, por ejemplo, Japón, que se están convirtiendo en importantes referentes económicos. España formará parte de los países atrasados económicamente. Además, la industrialización afectó solo a algunas regiones españolas y sectores económicos concretos, como el ferrocarril, la siderurgia, minería y el sector textil. Sin embargo, comparando la situación española, por ejemplo, con países del entorno, como puede ser Francia, como puede ser también Italia o como puede ser Portugal, sobre todo Italia y Portugal, pues más o menos tenemos el mismo proceso de desarrollo durante el siglo XIX. Veremos las claves del siglo XX que explicarían otro tipo de continuidad o ruptura con el resto de los países europeos. Bien, la revolución industrial. En todos los países avanzados de Europa, la revolución industrial va a requerir primero de una revolución agrícola, que en España esa es la clave de nuestro retraso industrial. No se va a producir o se va a producir lentamente, ¿no? Los excedentes de la agricultura tenían que ser suficientes, en el caso español eran insuficientes, para garantizar un crecimiento elevado de la población. La demanda campesina de bienes industriales fue muy reducida y la transferencia de población de la agricultura a la industria fue escasa. Es decir, si la mayor parte de la población se dedica a la agricultura, los primeros consumidores de demanda de cuestiones industriales tienen que ser los campesinos, ¿no? La primera revolución industrial está muy en torno a proveer a los campesinos de bienes industriales que les ayuden en su función, en su trabajo. Sin embargo, los pocos excedentes que da la agricultura española y la poca mecanización de la agricultura española hace que no demanden tanto recursos industriales y a su vez no genere una cadena por la cual empiece a haber excedentes porque se mejora la agricultura y esos van a la industria para a su vez mejorar la industria para retornar de nuevo a la agricultura. No sé si entendéis un poco el proceso, ¿no? Es importante que haya una revolución agrícola que demande de material industrial, porque son los grandes consumidores, porque es la mayor parte de la población, que a su vez vaya generando ya excedentes, gente que trabaja en el campo, que con la modernización del campo tiene que irse a la ciudad buscando trabajo en la industria, y la industria a su vez sigue dando recursos a la agricultura para que a su vez la agricultura siga mejorándose y continúe expulsando gente hacia las ciudades o hacia los sectores de servicios o los sectores industriales. Si la agricultura no es capaz de producir tanto como para liberar a la gente del trabajo agrario, que se dediquen a otra cosa, y porque los obreros de fábrica necesitan comer, necesitan alimentarse, si no hay agricultura que les dé, tenga excedentes, y los agricultores solo hacen una producción que les dé para ellos y poco más para subsistir, pues no se pone en marcha esa cadena de transformación que nos llevaría a la revolución industrial, ¿no?
Bien, por lo tanto, la transferencia de población de la agricultura a la industria fue muy escasa. Por eso la revolución industrial en España fue tardía e incompleta, lo que le provoca un retraso constante con respecto a otros países de Europa, ¿no? De Europa occidental. Bien, constituye un rasgo de uno de los problemas más acuciantes de España a lo largo del siglo XX, ¿no? Los motivos más importantes que se esgrimen para explicarlo son la inexistencia de una burguesía financiera emprendedora, ¿no? Que también lo hemos explicado en algunos temas. Mucha de la burguesía española va a hacer lo que se llamó la traición de la burguesía, ¿no? Porque lo que van a hacer es imitar el modelo de vida de la nobleza, ennobleciéndose o comprando títulos o a través de matrimonios y empezar a vivir de rentas, más que a vivir de inversión, ¿no? Una cosa es un industrial, un empresario, diríamos ahora también tiene un nombre nuevo, un emprendedor que arriesga un capital para fabricar un nuevo mercado, ¿no? Para fabricar una nueva industria, un nuevo producto. Es mucho más seguro y también en este momento era rentable, aunque no pruebas el riesgo de ganar más. La mentalidad es, bueno, lo que tengo me da para vivir y vivir de las rentas, ¿no? Ser rentista. Y rentista muy unido no a la inversión del riesgo en industria, en compraventas, en crear mercancías, en comercio, sino en esas inversiones rentistas en, sobre todo, tierras y a través de eso alquilar a los agricultores o invertir sobre todo pues eso, en tierras, en casas, etcétera, ¿no? Vivir de las rentas y no producir valor añadido, riqueza añadida al simplemente la posesión de bienes muebles, ¿no? De casas o de fincas, ¿no? Por ejemplo. Y esa escasa burguesía financiera que tenga el dinero ahorrado para invertirlo en nuevas técnicas, en mejoras, en fábricas, es una de las explicaciones también del fracaso de nuestra revolución industrial, porque muchas veces los burgueses españoles, sobre todo en la zona de Castilla, van a invertir más en la compra de tierras, ¿no? O en la vivir de las rentas. Este no es el caso, por ejemplo, que también lo hemos visto mucho de Cataluña, donde la burguesía sí mantiene ese espíritu burgués, ese espíritu diferenciado de otra mentalidad, que invierte mucho más en industria, en innovación y no tanto en vivir de las rentas. Vale, lo que esto se explica ahí, ¿no? Se prefiere inversiones en tierra a corto plazo que en sectores industriales que generan dinero rápido, lo que serían las inversiones en tierras, ¿no? Bien, al final también se invierte algo en ferrocarril, antes que en sectores básicos como la siderurgia, la dependencia técnica o patentes o financiera del exterior, también es una de las explicaciones. No se invierte en innovación, no se invierte en estudios, por lo tanto los patentes son extranjeros y si tú compras cualquier maquinaria, el caso de un español es el doblemente caro porque tiene que pagar la patente a un país extranjero que ha sido el que ha creado, por ejemplo, esa maquinaria, ¿no? Y luego también no hay una banca fuerte como para financiar el riesgo de aquellos que empiezan con algún tipo, alguna industria, ¿no? Que el capital es muy limitado, la banca es muy limitada, el dinero ahorrado, ¿no? Es muy limitado y solamente van a prestar a cosas que les suenen mucho más rentables, aunque menos, más que rentables, que saquen un beneficio más seguro que un riesgo de inversión, ¿no? El poco dinero que quedaba, que en muchos casos va a ser cogido más que por particulares por el Estado, porque es otra realidad. En buena parte del dinero lo va a pedir el Estado por la mala gestión también económica que tiene el Estado, ¿no? Dejando poco capital para que otros miembros de la sociedad del país pues vayan a pedir esos tipos de esos créditos. Vale. También hay escasez de carbón, de materias primas, hay una falta de coherencia en las políticas económicas de los diferentes partidos que estuvieron en el poder, las comunicaciones eran anticuadas y mal conservadas, dificultaban el comercio y encarecían el transporte, ¿no? El país es un país con una geografía complicada, muy montañosa, que era difícil y costoso mejorar el ferrocarril, por ejemplo, o las carreteras, ¿no? Es decir, es el kilómetro de ferrocarril o de carretera en España mucho más caro porque que el resto, muchos países europeos, porque España es un país muy montañoso que tiene que salvar con muchas obras, ser capaz de hacer las conexiones, las carreteras y los ferrocarriles, ¿no? Con túneles, etcétera, 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 que le pone más encima más caro la construcción de las infraestructuras y por lo tanto también es más caro la circulación por esas infraestructuras de las mercancías, ¿no? Que países que son más llanos, con menos accidentes geográficos y a través muchos de ellos que también utilizan, por ejemplo, grandes ríos para mover mercancías, que España pues no tenía estos grandes ríos pues, no tiene estos grandes ríos para poder mover mercancías hacia el exterior o hacia el interior o entre las diferentes partes del territorio.
Bien, las pérdidas de las colonias americanas también restan mercado y materias primas a la industria española. A pesar de estos factores, se intenta transformar las viejas estructuras económicas en otras nuevas, basadas sobre todo en el desarrollo del comercio y la industria. Pero los resultados no se van a corresponder con los objetivos. Bien. Sectores económicos de la industrialización española. Tenemos el sector textil algodonero en Cataluña, que fue una de las pocas zonas, la única, donde la industrialización se originó a partir de capitales autóctonos de la burguesía catalana, aunque predominó la empresa de tamaño medio, no de gran tamaño, que existían antes del siglo XIX. Una actividad burguesa y empresarial y una cultura manufactura artesanal basada en la lana. La producción se mecanizó gradualmente, introduciéndose la máquina de vapor, por ejemplo, como la fábrica de Bonaplanta, y maquinaria de origen inglés. El sector algodonero fue el más dinámico, con la protección arancelaria le puso a salvo de la competencia inglesa y le permitió, tras la pérdida del mercado colonial, orientar su producción al resto del país, ¿no?, al mercado nacional. Aquí importante lo de la protección arancelaria, ¿no? La protección arancelaria sería esa política proteccionista que hemos hablado muchas veces y que ahora volveremos un poco también a hablar, ¿no?, el proteccionismo económico. La siderurgia, con la existencia de un buen carbón y la demanda suficiente, explica el desarrollo dificultoso de la industria siderúrgica, cuya localización primera fue en un origen en Málaga, en el apogeo de las guerras carlistas, sobre todo, que impedían el desarrollo de la siderurgia en el norte, en las minas del norte, y que se basaba en la explotación del hierro. Sin embargo, después de las guerras carlistas, ¿no?, y años 60 y 80, ya va a ser la zona cantábrica, en la cordillera cantábrica, donde desplace la inversión de la siderurgia, que en un primer lugar estuvo más asentada en el entorno de Málaga, también por la cercanía con Inglaterra, ¿no?, que es el verdadero motor de la revolución industrial europea en estos momentos. Se dio etapa asturiana basada en la riqueza de carbón de la zona, aunque no era de gran calidad, pero el verdadero despegue de la siderurgia se inició a finales del siglo en torno a Vizcaya, ¿no?, en la ciudad de Bilbao. Bilbao va a exportar hierro y va a comprar carbón de Gales, más caro pero de mejor calidad y más rentable, ¿no?, sobre todo esa explotación del hierro. Bien, el País Vasco se va a convertir en pionero de la industrialización española, desarrollando una moderna producción de acero gracias a la introducción de los nuevos sistemas de concentración empresarial y financiera, que contaron con el proteccionismo también del Estado. La minería. En cuanto a la minería alcanzó su apogeo en el último cuarto de siglo en España, España era rica en reservas de hierro, plomo, cobre, zinc y mercurio, y además la explotación era fácil, al estar estos yacimientos próximos a los puertos, ¿no?, a zonas portuarias. Aunque fueron sobre todo compañías extranjeras las que invirtieron e hicieron cargo de la explotación minera, es importante en este desarrollo la Ley de Bases sobre Minas de 1868, que pretendía resolver el déficit financiero. Otras industrias serían los artículos de consumo destinados a los mercados locales, como las pequeñas fábricas y talleres artesanales que fomentaban el verdadero tejido industrial, ¿no? Poco a poco fueron desarrollándose fábricas más grandes, base de una incipiente industrialización, en torno a otros sectores industriales como industrias agroalimentarias, estas sí ya muy importantes en la zona de Castilla, como las harineras, ¿no?, levantadas en Castilla, químicas, como los colorantes para el textil, explosivos, de fabricación maquinaria para la industria textil, herramientas de transporte, como los astilleros, la industria papelera, muy importante en el siglo XVII en Valencia, en Cataluña y Aragón, y ahora con técnicas renovadas en Guipúzcoa y Burgos, y el desarrollo de una nueva fuente de energía como será el petróleo y la electricidad, sobre todo desde 1900. La restringida demanda de los núcleos urbanos se bastaba con este tipo de industrias, que eran las verdaderas representativas de la primera industrialización española. A nivel de comercio, el proteccionismo económico, ¿no? Y ahí tenéis un dibujo, dos dibujos que comparan los dos modelos, ¿no?, el modelo proteccionista y el modelo librecambista. En el primer dibujo es el modelo proteccionista, en la cual quien paga la protección de la industria nacional serían los consumidores, ¿no?, que van a pagar más por los productos, ¿no? Entonces, cuando había libre mercado, la gente compra muchísimo. Cuando el mercado está protegido, la gente compra menos y a un precio más alto, ¿no? Entonces es el consumo el que se resiente, y especialmente el consumidor, con políticas librecambistas. Con políticas proteccionistas, que sería el dibujo de abajo, con el libre mercado la gente va al paro porque
hay desempleo y miseria porque se produce fuera, se protegen las industrias exteriores, y con los sistemas de protección a través de las aduanas, pues se crean industrias y fábricas nacionales, ¿no? Y entonces eso se dice que ahí genera la prosperidad. Bien, en cuanto al comercio interior, se vio favorecido por la mejora de los medios de transporte, ¿no?, y de los caminos, aunque sufría retraso respecto a otros países, mientras que el exterior creció durante el siglo XIX, pero se mantuvo deficitario. España exportaba materias primas e importaba productos manufacturados, y esto siempre es una desventaja porque es más caro el producto manufacturado que la materia prima, principalmente de Francia y del Reino Unido. Los gobiernos españoles van a apostar por el proteccionismo económico, ¿no?, para proteger la producción nacional, elevando los aranceles que gravan las mercancías extranjeras. Cuando viene un producto del exterior, en los puertos se paga un gravamen, un impuesto, y de esa manera haces que la producción exterior sea más cara cuando entre en el mercado, ¿no? Por eso hacemos que se llama proteccionismo. Proteccionista fueron las industrias catalanas del textil de algodón, ¿no?, que siempre van a reclamar esta política para evitar que las industrias textiles inglesas, que hacían productos más baratos y de mejor calidad, inundaran el mercado español, ¿no? Bien, también van a pedir los cerealistas castellanos y los siderúrgicos vascos. Solo durante el siglo democrático hubo un cierto aperturismo, también lo vimos en la época de Isabel II con el bienio progresista de Espartero, ¿no?, y también la regencia de Espartero. Bien, hubo un cierto aperturismo hacia el mercado español tras la aprobación del arancel Figueroa, que rebajó los aranceles y que no prohibió la importación de artículos extranjeros. Bueno, aquí hacemos un paro y continuaremos luego viendo sobre todo el desarrollo de la banca moderna.